tiempo de planificar algo, de planearlo, de esforzarnos para estar aquí y ustedes como congregación. Y ahora ya es el segundo día, ¿verdad? Así que el tiempo se va volando, hermanos, se va muy, muy rápido. Y qué bien que hemos preparado nuestros corazones por medio de los cantos, hermanos, porque los himnos, los cantos, son la apertura, ¿verdad? En el cual abrimos nuestro corazón para recibir la palabra de Dios. Y en uno de los cantos que estábamos entonando, ¿verdad? O varios de los que entonamos, estábamos hablando de acercarnos más al Señor, hermanos. Si ustedes se fijaron, ¿verdad? De tener una relación más cercana con Él. Y en realidad, hermanos, esto es lo que Dios quiere. Todas las predicaciones, todos los mensajes, pues tienen un propósito para el ser humano. Y ese propósito es que el ser humano, que usted que hoy nos escucha, se acerque más y más y más a Dios. Y realmente, hermanos, al mundo le hace falta buscar de Dios. No sé qué piensan ustedes, hermanos, pero realmente el mundo, la humanidad, está necesitada ahorita en estos tiempos de buscar de Dios, de tratar de acercarse a Dios, de escuchar la palabra de Dios, de aprender la palabra de Dios y de llevar una vida agradable delante de los ojos de Dios. Yo voy a decir, no es imposible llevar una vida agradable delante de los ojos de Dios. Es necesario acercarse a Él y tratar de llevar en la vida diaria lo que Dios quiere, ¿verdad? Para cada uno de nosotros, hermanos. Y vamos a continuar, pues, con nuestra serie. Y estamos hablando, hermanos, de que Él nos salvó de la muerte. Ese es el título principal de nuestra serie. Él nos salvó de la muerte. Y el día de ayer, haciendo un pequeño repaso, vimos cómo es que entró la muerte a este mundo. Y cómo la muerte, habiendo entrado a este mundo por causa de la desobediencia de un hombre, esa muerte formó a ser parte de toda la humanidad. Y culminamos diciendo el día de ayer, ¿verdad? El pasaje que leímos hablaba de que la muerte entró por un hombre al mundo. Y entró a la humanidad y hacemos una pregunta, ¿verdad? ¿Es usted humano? Y creo que todos coincidimos, de los que estamos aquí congregados, que sí somos humanos. Y la otra pregunta era, ¿verdad? Si habíamos pecado o habíamos cometido algún error, algún pecado, alguna falta delante de Dios. Y la respuesta es, sí hemos cometido pecado delante de Dios. Y la ecuación era, si eres humano y eres pecador, por consiguiente, ¿verdad? La paga de tu pecado va a ser la muerte. Ahora vemos la pregunta, hermanos. ¿Cuál es el resultado de la muerte o pecado en este mundo? Esa es la pregunta que vamos a responder hoy, ¿verdad? ¿Cuál es el resultado de la muerte o pecado en este mundo? Así que el título es, hermanos, los estragos de la muerte en la humanidad. El enfermo, cuando va con el médico y le va preguntando, ¿verdad? Le va explicando su situación, que se siente mal de algo. Veíamos ayer que el médico, ¿verdad? Le decía, mira, pues estás enfermo de tal o cual cosa, ¿verdad? De tal o cual enfermedad. Y que el enfermo, hermano, no se conformaba nada más con saber cómo había adquirido aquella enfermedad, sino que una pregunta lógica sería, ¿qué daño va a hacer esta enfermedad en mí? ¿Qué daño va a hacer esta enfermedad en mi organismo? ¿De qué modo va a afectar mi vida esta enfermedad que tengo? Y la muerte, hermanos, no solamente tenemos que estudiar cómo entró al mundo, ya lo vimos el día de ayer y quedó claro, bueno, no se espera, ¿verdad? Quedó claro que la muerte entró por el pecado. Pero no nos vamos a conformar solamente con saber, bueno, la muerte ya está en nosotros, ya entró por el pecado y pues no hay solución, y no, pues nada, ¿verdad? Como dirían por ahí, ¿verdad? Somos débiles, ¿verdad? Y pues vamos a entregarnos al pecado, pues el pecado ya está entre nosotros, ¿no? Sino que entró, pero vamos a ver cuáles son las consecuencias de esta muerte y de este pecado en cada una de la humanidad. Y antes de venir para acá, hermanos, cuando me dijeron por ahí el título, ¿verdad?, de la campaña, nos salvó de la muerte, hice una pequeña encuesta ahí con los alumnos de la escuela bíblica
y con algunos conocidos de algunos hermanos de algunas congregaciones con las cuales vamos a predicar y colaboramos allí en Torreón. Y la pregunta era, ¿qué produce en usted la palabra muerte? Dígame, lo primero, cuando le hablo de muerte, ¿verdad? ¿Qué es lo primero que se le viene a su mente? Sin pensarlo mucho. Miedo, dicen por ahí, ¿verdad? Miedo. ¿Qué produce la palabra muerte? Así cuando tú lo escuchas, ¿sabes qué? Vas a morir. Así, ¿verdad? Que me digan, ¿sabes qué? Vas a morir. Ahorita vas a morir. ¿Qué produce la palabra muerte? Por ahí, algunos dicen que miedo, ¿verdad? Yo encontré, hermanos, que hay 3 respuestas acerca de esto, de esta pregunta, de esta pequeña encuesta que hicimos allá en Torreón. Una muy común es tristeza. Dice, cuando me hablan de muerte o de que alguien murió, pues lo primero que pienso es que, ay, qué triste, ¿verdad? Es algo muy triste, la muerte como tal. Otra persona me dijo exactamente lo que contestó por aquí alguna hermana, ¿verdad? Miedo. Esa es otra cuestión, ¿verdad? Una respuesta que me dijeron. ¿Qué es lo que le ocasiona la palabra muerte en su vida? Pues miedo, ¿verdad? No, pues me da miedo, la muerte es algo que me atemoriza. Y otras personas por ahí respondieron dolor. La muerte causa dolor. Y estas, hermanos, fueron las 3 respuestas más comunes en la pequeña encuesta que se hizo. Algunos respondieron, me causa tristeza, otros dijeron, me causa miedo, y otros me dijeron, me causa dolor. La muerte me causa o me ocasiona pensar en dolor. Vamos a ver cada uno de estos puntos, hermanos. El pecado y la muerte causan miedo, y no solamente miedo, hermanos, sino que causan vergüenza en el ser humano. Y para esto vamos a abrir la palabra de Dios, ¿verdad? Porque queremos saber qué es lo que Dios dice acerca de esto. Y vámonos allá al libro de Génesis, donde todo empezó, hermanos, donde entró la muerte. Y en el capítulo 3, versículos 8 al 10 de Génesis capítulo 3, versículos 8 al 10, ya que había pecado Adán, ya que había entrado la muerte por el pecado, por la desobediencia, vamos a ver cuál fue la primera actitud que tuvo el hombre. Génesis 3, del 8 al 10. Y dice así: y oyeron la voz de Jehová, Dios, que se paseaba en el huerto, al aire del día. Y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová, Dios, entre los árboles del huerto. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? Y él respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo, porque estaba desnudo y me escondí. Es bien interesante, hermanos, ver que hasta ese momento el hombre no había tenido miedo. En su diccionario, ¿verdad? En su vocabulario, en su vida, nunca había existido hasta ese preciso momento cuando desobedeció a Dios la palabra miedo. 19 horas. Dice la palabra de Dios, ¿verdad? Que cuando peca y Dios estaba en el huerto, yo creo que pues no era la primera vez que Dios se paseaba por el huerto, ¿verdad? Porque él tenía una relación cercana con el hombre. La presencia de Dios en el huerto, hermanos, pues era algo común, era algo cotidiano. Pero esta vez tuvo una reacción diferente en la vida y en el corazón de aquel hombre llamado Adán. Yo no sé qué haya sentido antes cuando sentía y sabía que la presencia de Dios estaba ahí. A lo mejor se gozaba con la presencia de Dios, a lo mejor se alegraba con la presencia de Dios, se alegraba con que estuviera cerca Dios de él, pero en esta ocasión no sintió ni alegría, no sintió gozo, lo único que sintió fue un tremendo miedo a estar delante de Dios. Es por eso que Dios le hace la pregunta, le dice, ¿en dónde estás tú? Y él le dice, me escondí. Me escondí porque tuve miedo. La muerte, hermanos, es causa de miedo. Muchas personas tienen miedo a morir. Pero en sí no es simple y sencillamente el miedo a morir, sino es el miedo de estar mal delante de la presencia de Dios.
Porque aquel que está bien delante de la presencia de Dios, como lo vamos a ver más adelante, no debe temer a la muerte. Y los que han entendido, hermanos, que la muerte es llegar de esta vida a estar con el Señor, pues realmente no debe de ser algo que nos ocasione miedo, ni temor, ni tristeza, ni dolor. Mas, sin embargo, cuando hay desobediencia en el corazón del ser humano, entra el miedo. Y lo primero que dijo, ¿verdad? Adán dijo, me escondí o traté de esconderme. Sabemos, hermanos, que nadie puede esconderse de la presencia de Dios. Pero el hombre trata de esconderse cuando sabe que ha hecho mal delante de Dios. El pecar, hermanos, es una ruptura de la relación con Dios. Aquel hombre no quería tener una relación cercana con Dios porque se sentía mal, sentía una vergüenza. Él mismo reconoce que estaba desnudo y él siente miedo por aquella falta que había cometido delante del Señor. ¿Por qué debería de ocasionarnos miedo el morir? Allí cuando termina el libro del Apocalipsis, hermanos, el Señor hace una promesa y dice que viene pronto. Si lo hemos leído, bien, vengo en breve, viene pronto. Y luego ahí mismo dice, ¿verdad? Amén, ¿verdad? Dice la palabra de Dios, ven, ¿verdad? Ven, Señor. Y yo he hecho esta pregunta, hermanos, a muchos cristianos, a muchas personas se dicen, no, que no venga, ¿verdad? No, que no venga, que tarde su venida. No, que no venga todavía, ¿verdad? ¿Y por qué no? No, pues me da miedo la venida del Señor. Pero ¿por qué te debe dar miedo la venida del Señor si va a ser el momento más glorioso que puede existir? Va a venir a dar una recompensa gloriosa, una entrada allá en los cielos con su Padre, donde no habrá más llanto, donde va a haber más tristeza, donde no va a haber más dolor, y precisamente donde no va a existir más muerte, y donde toda lágrima va a ser limpiada de los ojos de las personas que han sufrido. No es un momento de miedo. Bueno, pero sí lo es si dentro de nosotros sabemos que estamos mal delante de Dios. Y es algo raro, hermanos, pero a la encuesta que se hizo con personas de la iglesia, y lo primero que dijeron es miedo, la muerte es miedo. En Lucas capítulo 5, versículo 8, tenemos un hombre, hermanos, tenemos un hombre que le pidió al Señor que se alejara de él. Lucas capítulo 5, ya vimos en el caso de Adán, trató de esconderse de Dios, dice, porque tuve miedo de tu presencia. Él sabía que había pecado, él sabía que estaba mal delante de Dios. Y Lucas 5:8, hermanos, dice así: viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús, diciendo, apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Y esto es algo bien interesante, mis hermanos, porque mire, la palabra de Dios dice que Pedro, que era un simple pescador, había observado una pesca milagrosa, así lo dice ahí el Evangelio de Lucas 5, ahí en el encabezado, hermanos, al iniciar el capítulo, dice la pesca milagrosa. O sea, Pedro había observado una maravilla, un milagro de parte de nuestro Señor Jesucristo. Y por medio de esa maravilla que el Señor había obrado, uno esperaría que Pedro quisiera estar con el Señor. Por las maravillas que Dios obra en tu vida, mi hermano, mi hermana, persona que hoy nos visitas, uno por lógica podría pensar que uno quisiera estar más y más con aquel que tanta bendición ha causado a nosotros. Si leemos el contexto, hermanos, ellos no habían pescado nada. Estaban en una ruina porque no habían pescado. Mas el Señor dice, remen hacia adentro, ¿verdad? Y echen las redes, arrojen las redes, y ocurre un milagro. Aquellos que estaban en la ruina porque no habían pescado nada en aquella hora, en aquella noche, ¿verdad? Ahora tenían en abundancia, hasta en la abundancia tenían que compartir a las demás barcas porque las redes se rompían, hermanos. Estar con el Señor Jesucristo es bendición. Estar cerca de Dios es bendición. Mas cuando el hombre peca, tiene miedo a morir porque no está en una relación cercana con Dios, está en una relación quebrantada con Dios. Adán no tendría que tener miedo de Dios. Cuando sabía de la presencia de Dios, él tenía que acercarse a Dios
pero cuando pecó, hermanos, él trató de esconderse de Dios. El apóstol Pedro había acabado de ver algo tan maravilloso. Y yo sé, hermanos, mis hermanas, personas que hoy nos acompañan, que Dios ha obrado milagros en tu vida. Estoy seguro que Dios ha mostrado maravillas en tu vida. No una pesca milagrosa, no es que hayas agarrado un bote y hayas arrojado, no, pero Dios ha hecho cosas más grandes en tu vida. Te ha librado de peligros. Sabemos, hermanos, cómo está la situación en nuestro país y el diario, ¿verdad?, nos dice que mucha gente muere y tú y yo hoy tenemos vida física. Y eso no puede ser por una casualidad o no puede ser porque tenemos mucha suerte, ¿verdad? Tiene que ver porque Dios es amor, Dios te ama y te está dando una oportunidad. De ahí podemos irnos, hermanos, que has recibido a lo mejor ayuda con tu familia, que has recibido bendiciones porque tienes un trabajo y tantas cosas, hermanos, que no acabaríamos de enumerar ahorita de bendiciones que Dios te ha dado. Solamente por eso deberíamos de anhelar que el Señor estuviera con nosotros y nosotros estar con Él. Pero Pedro le dice, Señor, aléjate de mí. Qué reacción de Pedro, ¿verdad? Acababa de ver una maravilla. Y en vez de decirle, Señor, yo quiero estar contigo, quiero seguir disfrutando de esa abundancia que tú traes. Pero le dijo, aléjate de mí. Y hay una razón, hermanos, dice, aléjate de mí, porque soy un ¿qué? Un hombre pecador. Probablemente sintió vergüenza. Yo he escuchado, hermanos, que algunos dicen, es que sintió vergüenza de estar delante de la presencia de Jesucristo y él siendo una persona tan mala, tan pecadora. Puede ser. Otros dicen que sintió miedo de estar delante de la presencia del Señor Jesucristo. Cualquiera que haya sido el motivo, hermanos, no debió de haber sido así. Y realmente, cada uno de nosotros tenemos que anhelar acercarnos más a Dios. En ocasiones, por la vergüenza de estar desnudos ante los ojos de aquel que todo lo sabe y todo lo escudriña, las personas tratan de alejar a Dios de su vida. Cuando le hacen una invitación, ¿verdad?, a las cosas de Dios, tratan de alejarse más y más en vez de acercarse más a las cosas de Dios. Cuando conocen a un cristiano o a alguien que está recargando de las cosas de Dios, tal parece que tienen un repelente en contra de cristianos, ¿verdad? Que llega el cristiano, llega aquella persona que le habla de Dios y se siente incómodo la persona. Ay, me va a hablar de Dios, me va a hacer una invitación a la iglesia. Me va a hablar de bendiciones, me va a hablar de que con Dios me va a ir mejor, me va a hablar de que con Dios hay vida eterna, me va a hablar de que con Dios todo es mejor y hay bendición a raudales, ¿verdad? Pero yo no quiero, ¿verdad? ¡Qué raro! Porque al contrario, deberíamos de anhelar las bendiciones que Dios tiene para nosotros. Deberías de anhelar las bendiciones que Dios tiene para ti, pero eso es una de las cosas que ocasiona la muerte y ocasiona el pecado en la vida de las personas. En vez de que se acerquen a Dios, se alejan cada vez más y más y más de la presencia de Dios. No solamente la muerte produce, hermanos, vergüenza y produce miedo, o el pecado produce vergüenza y produce miedo. También el pensar en la muerte produce ansiedad en el ser humano. Vamos allí a Marcos, hermanos, en el Evangelio de Marcos, en el capítulo 4, donde vemos otra vez a los apóstoles. Marcos capítulo 4 del 37 al 40. Y nos encontramos a los apóstoles, hermanos, ahora en una barca, otra vez, ¿verdad? Y en una gran tormenta, en una situación de vida o de muerte. Y dice la palabra de Dios, hermanos, ahí en Marcos capítulo 4 del 37 al 40, dice de esta manera. Pero se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca, de tal manera que ya se anegaba. Y él estaba en la popa, durmiendo sobre un cabezal. Y le despertaron y le dijeron, Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Y levantándose, reprendió al viento y dijo al mar, calla, enmudece. Y cesó el viento y se hizo grande bonanza. Y les dijo, ¿por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo? ¿No tenéis fe? Entonces temieron con gran temor
y se decían el uno al otro: ¿quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? El pensar en la muerte, hermanos, nos produce una gran ansiedad. La palabra de Dios nos dice que los discípulos estaban en la barca, ¿verdad?, ahí con el Señor. Y vemos a hombres, ¿verdad?, preparados, se puede decir así, adiestrados en la cuestión del mar, en la cuestión de la pesca y de la navegación y todo aquello, hermanos. Personas que se dedicaban a ello, mas sin embargo, cuando estaban las olas tan grandes, pues lo único que pensaban ellos es que iban a morir. Eso es lo primero que se les vino a la mente. Y sus corazones se llenaron de ansiedad, se llenaron de preocupación. Y ellos esperaban, hermanos, que aquel que estaba con ellos, ¿verdad?, que era el Señor Jesucristo, pues esperaban ellos que Él viniera y les ayudaba en tal situación. Pero la actitud del Señor era una actitud muy diferente a la de ellos. ¿Qué hacía el Señor? Dice la palabra. Estaba dormido. Alguien dirá por ahí: pues tenía el sueño muy pesado el Señor, ¿verdad? Tenía el sueño muy pesado porque la barca se anegaba, dice que se estaba llenando de agua, hermanos. O sea, no era un movimiento así, cadencioso, ¿verdad?, que el Señor pudiera estar arrullado por las olas del mar. No, dice que la barca estaba en medio de una gran tormenta y que había grandes olas, hermanos. Debió haber sido algo realmente muy fuerte, hermanos, un problema muy grande para que los discípulos se asustaran de tal manera. No pudo haber sido un vientecillo, ¿verdad? No, era algo realmente fuera de lo normal. De tal manera que lo único que ellos pensaron es: vamos a perecer, vamos a morir. Dice la palabra de Dios, hermanos, que el Señor participó, igual que nosotros, de las tentaciones de este mundo. Y que al ser hombre, hermanos, cuando él viene y es carne, es hombre, pues sentía igual que un ser humano. Mas sin embargo, había algo especial en él, y es que él estaba sin ansiedad y sin miedo a la muerte. Él estaba descansando plácidamente en aquel momento. La pregunta es: ¿qué hace que una persona, delante de una misma situación, como lo es la muerte, hermanos, actúe de una manera distinta a otra? ¿Qué hace que una persona que está al borde de la muerte actúe de una manera distinta a otra persona que también está en la misma situación? ¿Qué hace que una persona no caiga en ansiedad y no se tome la cabeza, ¿verdad?, y diga: vamos a morir, ¿verdad? Pero el Señor no estaba así, el Señor estaba tranquilo, estaba dormido. Por eso los discípulos van y le despiertan y le hacen una pregunta, ¿verdad? Le dice al Señor: maestro, ¿no tienes cuidado? O sea, otras versiones dicen: ¿no tienes miedo? Vamos a perecer. Vamos a morir y tú estás tan a gusto, estás dormido, estás descansando. Las personas, hermanos, están ansiosas y preocupadas por morir. La ciencia de este mundo, hermanos, ha tratado de burlar a la muerte en muchas ocasiones. Las personas están preocupadas por alargar sus días en este mundo. Pero solo existe una fórmula para vencer la ansiedad de morir. Hay una fórmula nada más para vencer la ansiedad y la preocupación por morir. Y esa fórmula, hermanos, se llama la fe. Porque esa es la pregunta que el Señor les hace, ¿verdad? Cuando van y Él calma la tempestad, les hace una pregunta, les dice: ¿por qué estaban tan llenos de miedo? ¿Acaso no tenéis fe? Él no les pregunta, hermanos: bueno, ¿por qué estaban tan llenos de miedo? ¿Acaso la tormenta estaba muy fuerte? ¿La barca no está en buenas condiciones? ¿O ya se les olvidó cómo navegar? No, eso no era importante, hermanos. Lo importante era que a ellos les estaba haciendo falta fe. Y Él les estaba dando la respuesta: ¿por qué creen que yo estaba tan tranquilo? ¿Por qué la persona, verdad, en un momento de preocupación o en un momento de peligro, por qué puede mantener la tranquilidad y no caer en esa ansiedad por morir? Pues porque existe la fe, hermano. Porque debe de existir la fe en cada uno de nosotros. Pablo, como ejemplo, era un hombre que estaba esperando tranquilamente la muerte. Y allá en la segunda carta a Timoteo, hermanos, mire, Pablo le dice estas palabras a aquel joven predicador, Timoteo,
Segunda Timoteo capítulo 4, del 6 al 8. Segunda Timoteo 4, del 6 al 8 le dice: porque yo ya estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Y el 8 dice: por lo demás me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Qué palabras del apóstol ahí en ese versículo, hermanos. En el 6, yo ya estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cerca. Ven a una persona como los apóstoles. Ven a una persona llena de ansiedad, diciéndole a Timoteo: ora mucho por mí, ¿verdad? Porque mira, Timoteo, ya me van a matar, ¿verdad? Y quiero que juntes a un grupo de hermanos ahí en Éfeso y que vengan a Roma y que traten con el emperador para que yo no vaya a morir. Vemos a una persona escribiendo tranquilamente: yo ya estoy próximo a partir de este mundo. Yo ya estoy próximo a ser sacrificado. Es una persona que iba a morir, hermanos. Cuando Pablo le escribe la carta, a la segunda carta a Timoteo, la situación era difícil, hermanos. Allí en el 64 después de Cristo, Nerón había empezado una persecución tremenda en contra de los cristianos después de aquel incendio de Roma, que muchos dicen que él mismo ocasionó y después le echó la culpa a los cristianos. La cuestión estaba muy difícil, muchos cristianos estaban muriendo. Cuando Pablo dice, ¿verdad?, que él estaba próximo a ser sacrificado, él estaba seguro que así iba a pasar, porque Nerón, ¿verdad?, estaba en contra del cristianismo, hermanos. En el 67 después de Cristo aproximadamente es cuando Pablo muere. Es cuando Pablo es sacrificado. Y cuando escribe esta segunda carta, precisamente estaba próximo a que llegara esa fecha, hermanos, de la muerte del apóstol. Pero él está tranquilo diciendo: yo ya estoy próximo a ser sacrificado. ¿Qué es lo que le daba la tranquilidad a Pablo, hermanos? ¿Qué es lo que le daba la tranquilidad al Señor Jesucristo en medio de la tormenta? ¿Acaso eran personas inmunes a la muerte? ¿Acaso eran personas que creían que no iban a morir? No, ellos sabían que iban a morir. Mas, sin embargo, la respuesta está ahí en el versículo 7. Lo que me da la tranquilidad, hijo mío, es que he peleado una buena batalla. He peleado una buena batalla. Con todas mis fuerzas, porque eso es lo que significa la palabra pelear. Nadie va a pelear, ¿verdad?, sin hacer un esfuerzo. Pelear es hacer un esfuerzo. Mucha gente dice: bueno, ¿y para qué vas a la iglesia? De todos modos cometes pecados. De todos modos fallas. También el cristiano también falla. ¿Para qué vas, verdad? ¿Para qué hacer un esfuerzo? Bueno, porque tenemos fe de que peleando una buena batalla vamos a tener una recompensa. Pero ¿qué esperanza tiene, hermanos, después de la muerte aquel que no pelee la buena batalla? ¿Tendrá alguna esperanza de victoria el que no pelee una buena batalla? ¿Tendrá una esperanza de ganar? Pues obviamente que no. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Pablo sabía, hermanos, que había hecho un esfuerzo en su vida cristiana. Y esto le daba una tranquilidad ante la muerte. ¿Qué me está reservado más allá? Él dice: yo sé que estoy esperando. Dice: estoy esperando partir para recibir una corona de justicia, la cual me dará el Señor, que es un juez, ¿qué, hermanos? Un juez justo. Ninguna pelea, ninguna carrera, ningún esfuerzo que tú hagas a la vida cristiana, a Dios le va a pasar desapercibido. No, Él es un juez justo, que te va a recompensar por el esfuerzo y por la dedicación y por la fe y por todo lo que tú hagas en su nombre, para honra y gloria suya. Aparte, dice el apóstol, hermanos, que no solamente estaba esperando esa corona, sino que él sabía en quién había creído. Incluso él consideraba ganancia el morir. Vamos a Filipenses capítulo 1, del 21 al 23. Él consideraba una ganancia morir. Filipenses 1, 21 al 23.
Porque para mí, dice el apóstol, hermano, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Ayer veíamos, hermanos, que la paga del pecado es ¿qué? La muerte. Dijimos que paga era un ¿qué? Un salario. Pablo no estaba esperando una paga negativa, estaba esperando una paga positiva, porque dice, para mí el vivir es Cristo y el morir me resulta en ganancia. Sigue diciendo, mas si el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra, no sé entonces qué escoger, porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. ¿Qué palabras del apóstol? Dice, para mí, si yo sigo viviendo, pues sigo viviendo para Cristo. Y si muero, realmente es una ganancia para mí. No, él no tenía miedo, porque él sabía qué es lo que el Señor me estaba ofreciendo. Y sabía en quién había puesto su confianza. Dice, pero si el seguir viviendo resulta en que se siga predicando el Evangelio, pues me quedo, dice Pablo. Pero vuelve a decir en el versículo, en el 23, perdón hermanos, en el 23 dice, porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho. O sea, él estaba dispuesto a ambas cosas, dice, estoy dispuesto a cualquiera de las dos. Porque el irme, porque el partir y estar con Cristo es muchísimo mejor. Ciertamente, hermanos, muchos pues no tenemos ese grado de fe del apóstol. Había escuchado yo por ahí una anécdota de un predicador y él pues fue una persona, un asaltante, hermanos, antes de llegar al cristianismo. Y dice que en una ocasión, estaba contando la historia este hombre, este predicador, dice que cuando él era asaltante, le tocó encontrarse con un predicador. Y que lo arrinconó, ¿verdad? Por ahí en un lugar, ¿verdad? Con una pistola. Y dice que él no traía balas, nada más era para amedrentar al predicador, ¿verdad? Y lo llevó por ahí en un rincón y dijo, dame todo lo que tienes, ¿verdad? O te voy a quitar la vida, te voy a matar en este momento. Y que el predicador muy tranquilo dijo, pues, mátame, si quieres matarme, mátame. Y que le dijo este pasaje, dice, para mí el vivir es Cristo y el morir, pues me resulta en ganancia. Y aquel hombre le dijo, como que este no está cayendo en la trampa, ¿verdad? Dijo, no, de veras, estoy siendo en serio, ¿verdad? Te voy a matar si tú en este momento no me das todo. No, o sea, de verdad, estoy puesto, si tú me quieres matar, mátame, ¿verdad? Yo me voy por el Señor. Y que aquel hombre, ¿verdad? Que después se convirtió al cristianismo, ¿verdad? Dijo, bueno, espérame aquí un momentito, ahorita vengo, ¿verdad? Porque sabía que no traía balas, ¿verdad? Pero si no había caído aquel hombre en la trampa, ¿verdad? Dijo, me voy, ¿verdad? Y se fue pensando, mato a este se va con Dios y yo me voy a la cárcel con toda aquella bola de locos, ¿verdad? Como que no me conviene, ¿verdad? Y mejor se fue. Después cuando se hace cristiano, hermanos, resulta que lo saltan y le ponen la pistola, ¿verdad? A una persona y él ya era predicador y era cristiano y le decían, te voy a matar, ¿verdad? Y él pensaba, ¿tendrá balas o no tendrá balas la pistola? Y dice, y me daban ganas, hermanos, de decirle, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia, pero no tuve el valor, ¿verdad? No tuve el valor y me quedé callado. Y dije, bueno, pues mejor no digo nada, ¿verdad? Y me dio las cosas y se fue. Realmente, hermanos, es cuestión de fe. Es cuestión de fe. Y el cristiano debe de saber, hermanos, que hay una recompensa grande allá en los cielos. Pero muchas veces ese temor que se apodera de uno, mis hermanos, de partir, es porque ha habido una separación de Dios. Hemos hecho cosas que no son agradables delante de los ojos de Dios y no nos hemos arrepentido de esas cosas. Porque no me estoy refiriendo a no pecar. Ayer dijimos que todos los hombres hemos caído en pecado. Me estoy refiriendo a que la persona a veces no se ha arrepentido del pecado que ha cometido, sabe que no está a cuentas hoy, en este momento, con Dios. El apóstol Pablo había pecado porque él era hombre, hermano, era ser humano. Pero en ese momento, cuando escribe, él estaba seguro que se había puesto a cuentas con el Señor. Él
él había esforzado por seguir la vida cristiana y estaba en paz con el Señor. Por eso dice, yo ya estoy dispuesto y puesto para lo que el Señor quiera, porque yo quiero recibir esa corona que el Señor me está ofreciendo. Decía este mismo predicador que en una ocasión, ya siendo predicador, otra anécdota, ¿verdad? Dice que acompañó a un miembro de su iglesia que se había convertido al cristianismo. Y este hombre, ¿verdad?, cuando escuchó una predicación que tenía que ponerse en paz con todos aquellos que había ofendido, cuando terminó la reunión, fue con el hermano, ¿verdad?, con este predicador, dijo, hermano, ¿sabe que yo una vez le di un balazo a una persona cuando andaba de malhechor, ¿verdad? Y yo quiero que usted me acompañe, porque yo sé dónde vive esa persona, quiero que usted me acompañe y yo quiero ir y pedirle perdón a esa persona. Y que el hermano dijo, bueno, pues vamos, ¿verdad? Si tú estás seguro, ¿verdad? Pues vamos. Y fueron a la casa de aquel hombre. Y que cuando llegó, ¿verdad?, aquel hermano, ¿verdad?, que ya era cristiano, pues tocó la puerta y dice, ¿sabes qué? Vengo a pedirte perdón, ¿verdad? Yo soy aquella persona, ¿te acuerdas que te di? Te di un balazo, ¿verdad? Y gracias a Dios que no moriste, pero yo... Y que aquel hombre dijo, espérame un momentito, ¿verdad? Y fue, hermano, se sacó una pistola, ¿verdad? Siempre se metían esos problemas en el bar, no sé por qué, ¿verdad? Y sacó una pistola y dice que le apuntaba a uno y le apuntaba al otro, ¿verdad? Y luego que le dijo al hermano, dice, el predicador dijo, no, yo nomás lo vengo acompañando, ¿verdad? Yo nomás lo vengo acompañando, de esa que quiso venir, no tengo ningún problema contigo, ¿verdad? Y en realidad, hermanos, a veces quisiéramos decir lo que dice la palabra de Dios. Realmente, si vivo para Cristo, para correr esta carrera, para pelear esta buena batalla. Y si hoy el Señor me pide a cuentas, yo estoy tranquilo porque yo sé que Él me va a otorgar una corona de la vida. Entonces, hermanos, hemos visto, la muerte causa miedo. Y ese miedo por el pecado hace que la gente se aleje, como Adán trató de esconderse de Dios, como Pedro le dijo al Señor, mejor vete de mí, ¿verdad, Señor? Porque yo soy un hombre malo, soy un hombre pecador. En vez de cambiar su actitud y acercarse a Dios, él quiso alejar al Señor Jesucristo. Y también produce, hermanos, produce ansiedad, como los discípulos que estaban ahí temblando en la barca y decían, Señor, despiértate, porque vamos a morir. Mas, sin embargo, ¿verdad?, el Señor estaba tranquilo, y Pablo también, al esperar la muerte por manos del gobierno romano, de Nerón, hermanos, de este emperador, que fue tremendo en contra del cristianismo. Pero hay una tercera cuestión, hermanos. Pensar en la muerte produce tristeza. Y en Lucas, capítulo 22, 45, encontramos a los discípulos, hermanos, en una profunda tristeza. Lucas, en el capítulo 22, en el 45, dice que el Señor Jesucristo, nuestro Señor, estaba orando en el Getsemaní. Y el 45 dice, hermanos, de Lucas 22, cuando se levantó de la oración y vino a sus discípulos, los halló durmiendo a causa de la tristeza. Hay otros pasajes donde dice que sus ojos estaban cargados de sueño, ¿verdad? Y no pudieron velar por él. Pero aquí Lucas, hermanos, dice cuál era la causa por la cual ellos se encontraban durmiendo o estaban en depresión, se puede decir, y era por una profunda tristeza. El Señor ya les había dicho un poco atrás, ya les había dicho que Él iba a ser entregado y que Él iba a fallecer, que Él iba a morir. Y yo creo, hermanos, cuando un ser querido, un ser que amamos mucho, va a morir, pues yo creo que nos ocasiona tristeza, ¿verdad? Nos sentimos mal cuando por ahí vamos y le visitamos al seguro y nos dicen, ¿verdad? Pues, ¿sabes qué? Llaman a la familia, siempre las llaman allá aparte, y les dicen, pues su familiar, ¿verdad? Pues no le queda mucho tiempo de vida. Vayan, suban, ¿verdad?, al cuarto donde se encuentra él y traten de despedirse de él, ¿verdad? Traten de decir algunas palabras de amor, porque realmente pues él va a morir. Y los discípulos, hermanos, dice aquí que ellos estaban ahí en ese momento de dolor, de tristeza. Mas el Señor Jesucristo les dijo que iba a llegar un momento, hermanos, en que ellos iban a llenar de gozo. Y esto fue real cuando lo vieron resucitado, hermanos. Cuando el Señor resucitó, ellos disfrutaron del gozo de ver al Señor resucitado. Nosotros, hermanos, en este mundo realmente vamos a tener tristeza, muy probablemente a causa de la muerte. Pero cuando resucitemos y estemos con el Señor, esa tristeza no va a tener ni siquiera un grado de comparación con la felicidad
de estar y el gozo de estar con el Señor por todas las eternidades. Pero hay algo más. No solamente la muerte causa miedo, causa ansiedad, causa tristeza, sino que ciertamente todos estos sentimientos que produce la muerte y el pecado, miedo, ansiedad y tristeza, son cuestiones graves en este mundo. Pero existe una problemática aún mayor que estas que hemos visto, hermanos. Porque cualquiera de estas, pues son pasajeras. Cuando la muerte viene al ser humano, pues ya no siente tristeza, no siente ansiedad, no siente dolor. Y mucha gente dice, bueno, ahí con la muerte termina todo. Con la muerte termina todo, pero en realidad no es así. Una cosa más que ocasiona la muerte espiritual, es la separación de Dios. Y nos dice la palabra, hermanos, allá en Isaías, en el capítulo 59, Isaías 59, del 1 en adelante, vamos a esperar que todos lo encuentren, hermanos, porque es la culminación de lo que hemos estado hablando en esta noche. No solamente tenemos que tener temor o miedo de la muerte o ansiedad por morir, no, hay algo más allá. Hay algo más allá, y es que el pecado, hermanos, ocasiona una separación de nuestro Dios. Isaías 59, del 1 en adelante, dice: He aquí que no se ha cortado la mano de Jehová para salvar, ni se ha agravado su oído para oír. Pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. ¿Se acuerdan, hermanos, que el día de ayer utilizamos la hoja, ¿verdad? Y vimos que la muerte era una, ¿qué, hermanos? Una separación. Y la muerte espiritual, hermanos, es una separación de Dios. Isaías está diciendo algo importante. Dice: he aquí que la mano de Dios no se ha cortado para salvar. O sea, Dios no ha dejado de tener poder para salvar al ser humano. Y también dice que su oído no se ha agravado para no oír. O sea, el Señor no está sordo, ni está falto de poder para salvar al ser humano. Pero ha habido un problema. El problema es que existe una división, una muerte espiritual, una separación. Dice: mas vuestros iniquidades han hecho división entre ustedes y Dios, y sus pecados han hecho ocultar el rostro de Dios para no escuchar. Hay una relación que se ha roto ahí. Y hemos venido hablando de ello desde el día de ayer y el día de hoy. Adán peca y trata de esconderse de Dios porque la relación con Dios se ha quebrantado. Pedro se sentía pecador y no tenía una relación con el Señor y trata de alejarse y alejar al Señor Jesucristo de su lado. En contraparte, ¿verdad?, vemos al apóstol Pablo teniendo una relación cercana con Dios y diciendo: si yo estoy aquí contigo, mucho más quiero estar contigo por todas las eternidades. ¿Cómo está su relación con Dios? ¿Cómo está su situación con el Señor en esta noche? Si el Señor viniera hoy, porque sabemos que nadie sabe ni el día, ni la hora, ni el momento, ¿estaría usted seguro o segura, sin duda alguna, de irse con Él a los cielos? ¿O tiene miedo de que el Señor venga hoy? ¿O se sentiría triste si el Señor decidiera venir hoy? Y esto depende, hermanos, de la fe y de la relación que tenemos con el Señor. Dice: ustedes se han encargado de hacer esa división. ¿Por qué no podemos ver ahorita el firmamento y las estrellas? ¿Por qué? Pues porque hay una división, aquí hay una división. Hay una losa, ¿verdad?,
Que está dividiendo nuestra vista, ¿verdad? De allá del cielo. Y a veces, hermanos, hemos pecado tanto, ¿verdad? Y no nos hemos puesto a cuentas con el Señor, que esa división es una pared muy grande. No es una de allá le dicen de She-Rock, ¿verdad? O de cartón de yeso, no sé cómo le nombran aquí, ¿verdad? Que separa, a veces se utilizan para separar las paredes, ¿verdad? Que con un golpe, ¿verdad? Pues se desbarata y ya puedes ver al otro lado, ¿no? A veces no hemos pecado tanto y no nos hemos puesto a cuentas con el Señor, que es una pared en concreto la que nos separa del Señor. Eso es lo que ocasiona el pecado, la muerte, la separación espiritual. El ser humano le teme a la muerte física, hermanos. Pero el Señor Jesucristo nos dice: y no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Temed más bien al que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. La gente se llena de temor pensando en la muerte física, pero se olvida de la muerte espiritual. La gente se llena de ansiedad, como los discípulos: vamos a morir, pero se olvidan de que no todo termina con la muerte física, hermanos, de que hay una vida más allá. Es por eso que la persona necesita ponerse a cuentas con Dios. Necesita tener un acercamiento con Dios. Necesita buscar del Señor. Cuando el Señor Jesucristo le dice esto a los discípulos en Mateo 10:28, no temas a los que matan el cuerpo, Él está diciendo que iban a ser perseguidos y que iban a ser entregados a la muerte. Dice: pero no teman de esa muerte, no teman, ¿verdad? Dice: teman al que sí puede matar su alma, ¿verdad? Y el cuerpo en el infierno. Y la palabra temor, hermanos, aquí es una obediencia reverente a Dios. No es de que tengo temor de Dios y voy a salir a esconderme, no. Es de: oye, el Señor tiene poder para hacer esto, yo quiero acercarme en obediencia reverente al Señor. Porque si usted está aquí, es porque usted cree en esta palabra. Si usted está aquí, es porque usted sabe que esta palabra no es de invención humana, esta palabra es palabra de Dios. Y Él está diciendo que está establecido que vamos a morir y que vamos a ser juzgados. Y algo establecido es algo que no se quita, es algo estable. Dios no juega. No va a decir el día que llegues: ¿sabes qué? Estaba bromeando, ¿verdad? No es cierto. Entra, ¿verdad?, a la gloria de tu Señor. Eso no va a pasar. Hay que ponernos a cuentas con el Señor. No debemos, pues, estar temerosos de la muerte física, ni ansiosos, ni entristecidos. Más bien deberíamos prepararnos para cuando llegue ese momento. Tenemos que prepararnos para nuestro encuentro con aquel que tiene el poder y la autoridad de mandar nuestras almas al infierno. La invitación esta noche es una sola. Hoy tienes vida. Y decíamos ayer, perdón, que hay signos de vida en nosotros. Tú respiras, tú ves, tú me estás escuchando. Puedes poner tu corazón, tu mano en tu corazón, en el lado izquierdo de tu pecho, y sentir cómo late un corazón dentro de ti. Quiere decir que hoy Dios te está dando una oportunidad. Debemos de ponernos a cuentas con el Señor. ¿Para qué esperar a que llegue la muerte física y decir: ahora sí, ¿verdad? Traigan a una persona porque quiero arrepentirme de mis pecados? Si hoy tenemos toda la oportunidad y la gracia y la bendición que es en Dios. No sigas huyendo del Señor. No sigas tratando de esconderte de su presencia. Él tiene bendición para ti y para ti. Dios les bendiga. Vamos a cantar el número 97, las pisadas del maestro. Número 27. Lo hacemos. Quiero seguir las pisadas del maestro.
quiero ir en pos de mi Rey y Señor, y modelando por él mi carácter, canto con gozo a mi Redentor. Qué hermoso es seguir las pisadas del Maestro, siempre en la luz, cerca de Jesús. Qué hermoso es seguir las pisadas del Maestro, en su santa luz. Ando más cerca de él que me guía, cuando el maligno me quiere tentar. Siempre confiando en Cristo mi fuente, llevo con gozo su nombre ensalzar. Qué hermoso es seguir las pisadas del Maestro, siempre en la luz, cerca de Jesús. Qué hermoso es seguir las pisadas del Maestro, en su santa luz. Sigo sus pasos de tierno cariño, misericordia, amor y lealtad. Viendo hacia él por el don de la gracia, voy al descanso, gloriosa ciudad. Qué hermoso es seguir las pisadas del Maestro, siempre en la luz, cerca de Jesús. Qué hermoso es seguir las pisadas del Maestro, en su santa luz. Quiero seguir las pisadas del Maestro, siempre hacia arriba con él quiero andar. Viendo a mi Rey en gloriosa hermosura, con él en gloria podré descansar. Qué hermoso es seguir las pisadas del Maestro, siempre en la luz, cerca de Jesús. Qué hermoso es seguir las pisadas del Maestro, en su santa luz. Es así como, una vez más, hemos escuchado en esta ocasión la segunda parte de esa serie que tenemos de conferencias referentes a la muerte y referentes a ese triunfo que tuvo el Señor Jesús para con la muerte. Las cosas van a estar muy bien. Faltan las marcas deben estar mejores porque pues ya tenemos una introducción bastante amplia. Y pues nuevamente invitarlos para que el próximo domingo a las 10:30 de la mañana, por aquí nos vemos mediante para continuar. Y por supuesto también la tarde, el domingo es a las 6 de la tarde. El día de mañana, pues ya habíamos comentado que estamos invitados para ir al Parque del Cedazo y por ahí un rato vamos a convivir. Todos los que sean gustosos, por ahí nos estaremos viendo. Bueno, ahora sí que el que llega primero la pasta del lugar. Y ahí vamos a tener que estar más o menos viendo dónde se encuentran todos para llegar. No sé yo, darles una referencia y decirles que me están dando ahí los vemos. Al cabo, no está muy grande. Habían dicho que ahora vamos a buscar acá por el lado de la calle, ¿cómo se llama acá junto a la puerta? ¿Cuál? Prolongación.
acá que está a un lado del cerrito. Entonces, que vamos a atravesar la presa, ¿verdad? ¿Y ahí por dónde? Sí. Entonces, para del lado izquierdo, ¿verdad? Del lado derecho. Del lado derecho, como entramos el parque. Ahí nos buscamos en el lado derecho, junto a la ceja. Vamos a poner hora. ¿Qué les parece? Las 11 de la mañana. ¿Verdad? Y el que llega antes, qué bueno. ¿Verdad? Ahí nos estaremos viendo. ¿Algo que mencionar? Por ahí resulta que ayer me hicieron una pregunta y ya encontré la respuesta. Me decía el niño de Marichuy, de Monterrey, me hicieron una pregunta y que no se habían dado la respuesta. Y que les habían preguntado que aparte de Sodoma y Gomorra, ¿qué ciudad también había sido quemada? ¿Sí estoy bien? Bueno, ya los encontramos. Y tenemos el registro no de una, sino de dos ciudades. La respuesta la tenemos ahí en el libro de Deuteronomio, en el capítulo 29, en el versículo 23. ¿Verdad? Para que lo tengan como referencia, que se lo voy a preguntar, pues ya van a saber. Por ahí menciona una ciudad Seboín y menciona una ciudad Sela, aparte de Sodoma y Gomorra. ¿Verdad? Entonces, la Biblia nos da la respuesta, no hay que buscarla, ¿verdad? ¿Ya lo encontraron? ¿Cómo dice? Deuteronomio 29 al 23. ¿Quién hace el favor de leerlo? Si es, pues ahí está la respuesta, ¿eh? Para que me hagan el favor de contestar con los demás. Y son, ¿verdad? Seboín y Sela, dos ciudades aparte de Sodoma y Gomorra. Y posiblemente hubo más, no se la quiere quitar. El Génesis narra que se quemaron Sodoma, Gomorra y todo el valle que estaba por ahí. Entonces, pues, se mencionan algunas ciudades. ¿Algo más? Una pregunta, hermano. Mañana para los del parque hay que llevar Arrachera. No, pues comida, ahí nos repartimos y comemos. ¿Qué llevamos comida? Sí, ¿no? Sí, o sea, allí. Para ir al parque va a ser de traje mañana. De traje. De traje de campo. Sí, pues ahí llevamos y salen. Marinada o sin marinada. No, lo que esté cocida, pues, esa, siempre que hablan de carne, siempre les digo que la bacena, porque es la única que puedo comer, pero no es por sangrón, sino por blanquita. Luego agarro otra y me duele la muela. Si no hay más, espero que lo que hoy se estudió, que lo hayamos captado y que no nos quedemos con lo que nos dice el hermano Ricardo. Es muy importante que todo lo que aquí se expone, sea quien sea, le digamos dando vuelta y lo incrementemos. Considerando que lo que aquí se nos enseña es lo básico. Y el resto pues va a depender de cada uno de nosotros. Como ven, 1 hora, 2 horas por semana,
no es suficiente para estudiar la Biblia. Lo que aquí vemos es nada más lo básico, lo principal. Mi recomendación, como siempre, es de lo que se analiza, que sigamos nosotros viendo más adelante. Y si surgen dudas, ya saben, con toda la confianza, estamos para servir. Quisiera que cantáramos el 211, porque al respecto lo que estamos viendo, este libro está muy pesado. Como ven, habla de toda esa promesa que tenemos desde el principio, y en un himno nos va a dar una enseñanza. Le vamos a solicitar nuevamente a Daniel para que pase a dirigirlo, y después del himno le vamos a solicitar a los hermanos, no, que no me den nombre, no me lo recuerdo, ya me lo dijo, que por favor nos despida con una oración. Sí, Roberto. Entonces le vamos a pedir al hermano Roberto que después del himno nos despida con una oración. Número 211. Nuestro Dios vive hoy.